Continuamos entonces con la presentación de Jenny Restrepo. Jenny Restrepo es auxiliar de enfermería del grupo de neurociencias. La estamos viendo aquí en pantalla y nos trae la presentación Manejo de sondas y ostomías. Jenny, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, muy buenos días, ¿me están escuchando? Te escuchamos muy bien y vemos bien la presentación. Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Jenny, como ya lo acabamos de decir, en la mañana de hoy, entonces vamos a conversar sobre unos tipos de accesorios que son, que nos ayudan a que el paciente, que ya no lo puede hacer por sí solo, le podamos pues como colaborar con eso y así cumplir sus necesidades de la vida diaria. Entonces, empecemos entonces explicando qué es una sonda. Una sonda es un tubo largo, flexible, está hecho de plástico o de goma que se introduce comúnmente a través de la nariz, boca o uretra. La inserción y el retiro de ese accesorio se debe realizar por el personal de enfermería o el personal médico. Entonces, en esta presentación vamos a hablar de dos tipos de sonda. En este momento vamos a hablar entonces de la sonda gástrica. ¿Qué es la sonda gástrica? Esencialmente es una técnica que consiste en la introducción de una sonda flexible en la cavidad gástrica a través de las fosas nasales o directamente a la pared abdominal y permite la administración segura de alimentos y de medicamentos. Ese es el motivo principal por el que uno se les coloca a los pacientes ese tipo de accesorios. ¿Para quiénes está indicado este tipo de accesorios? Para personas con trastornos de la deglución severos, secundarios a problemas neurodegenerativos y a unas o a malnutrición severa. ¿Por qué resalto acá severo? Porque ya estos pacientes han venido trabajando con terapias, con fonoaudiología, con los médicos, y vemos que una de las alternativas también para cumplir esos requerimientos necesarios nutricionales y fisiológicos sería como la opción de las ondas, ¿sí? Entonces, para las ondas gástricas tenemos dos vías. En esta es la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica la ingresamos por una de las fosas nasales, pasamos entonces por el esófago, finalizando acá en el estómago. Y externamente queda así, así como vemos acá en esta imagen, y la inmovilizamos en la nariz con un microporo. La otra sonda es la sonda de gastrostomía. Esta sonda es especialmente, es un procedimiento realizado por el médico porque debe de atravesar la pared abdominal. Acá vemos la pared abdominal, acá es la sonda y acá queda el estómago. Este es el estómago. Entonces el médico al final cuando pasa la sonda debe de inflar este balón, perdón, para así evitar que la sonda se vaya a salir. Este es un anillo que queda con la piel del paciente, que ya más adelante le hablaremos pues de la función y los cuidados. Este tipo de procedimiento dura alrededor de 15 a 30 minuticos, es un procedimiento sencillo y así le queda ya al paciente, ¿sí? Entonces, como les había dicho antes, entonces estas sondas se colocan principalmente para la administración de medicamentos y la administración de alimentación. La alimentación en este caso es una alimentación especial, es un alimento líquido para que se pueda pues, pasar por este tipo de vías. Entonces, hay dos tipos de administración. La primera está el bolo. El bolo es a través de una jeringa. Estas jeringas grandes se llaman putacatéter, miden aproximadamente de 50 a 60 centímetros y son especialmente para este tipo de procedimientos. Acá vemos pues cómo le estamos administrando alimentación por la sonda nasogástrica. Luego de que le administramos esta alimentación, se debe jugar con agua y hacer un poquito de presión en esa sonda para que pueda barrer los grumos que queda acá en el trayecto. Así. El otro tipo de administración está por la vía, perdón, es por la forma del gotero. Esa forma de gotero es especialmente por esta bolsa de alimentación o Nutriflow, como así lo conocemos nosotros, pero también lo pueden encontrar como bolsa de alimentación por sonda. Entonces, esta bolsa viene así, toda completica, incorporada con la manguerita, y acá en la punta se adapta con el puerto de la sonda. Entonces, introducimos acá entonces el alimento, lo que le vayamos a dar, si es alimento líquido, si es, pues el alimento líquido puede ser
o alimento por fórmulas que son los Ensure, que son los Glytrol y los otros, o la propia comida que ustedes les dan a los pacientes, pero ya de manera licuada. Tiene que quedar muy bien licuada para que los residuos o los grumos no nos vayan a quedar acá por esta manguera y no nos vaya a obstruir, no solo todo el equipo acá del NutriFlow, sino que tampoco nos vaya a obstruir la sonda. ¿Por qué se llama goteo? Porque esta bolsa tiene una llavecita acá que uno le regula el goteo. Si le abrimos todo el goteo, se va a pasar absolutamente rápido y tampoco es debido, ya que le va a causar distensión abdominal, diarrea, náuseas, le va a causar una intolerancia porque se la pasamos rápido. Y si también se la dejamos muy cerrada, se nos va a tapar entonces también la sonda y también se nos puede tapar el equipo. Entonces lo ideal es uno calcular un goteo ni tan rápido ni tan lento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de sondas? El principal riesgo es broncoaspiración, es decir, que se puede ahogar. El retiro accidental y obstrucción de la sonda, por lo que les estaba diciendo, por los grumos o los residuos que uno deja pues ahí de comida. En la sonda nasogástrica, una zona de presión en la fosa nasal, ya más adelante hablaremos de eso. En la gastrostomía que presente fuga, es decir, una salida del alimento, de los medicamentos alrededor de ese anillito, y presencia pues de intolerancia al alimento. Entonces, también uno de los riesgos es que se pueda infectar el sitio de inserción de la gastrostomía. Les traigo esas imágenes para que tengan una idea de cómo se puede convertir un sitio de inserción de un accesorio como este, porque estos son complicaciones que no aparecen de un día para otro, son complicaciones que uno, a medida que va pasando el tiempo, uno las va mirando. Entonces, acá se ve que esta herida está con induración, está enrojecida, tiene incluso pérdida acá de la piel, acá todas tres están enrojecidas, esta tiene fuga, entonces ustedes deben de tener cuidado y de tener muy presente, de ponerle mucho cuidado al mal olor, al pus y el resto pues, de estas indicaciones. Cuidados básicos. Bueno, todo tipo de procedimientos, por más mínimo que sea que le vayamos a realizar al paciente, se lo debemos de informar. Así sea que él algunas veces no esté muy consciente, pero debemos de informarle lo que le vamos a realizar. Realizar entonces higiene de manos antes y después de manipular la sonda, cambiar diariamente el micropore de la nariz y cambiar el sitio de la nueva fijación. ¿Cómo así? Como vemos acá en esta imagen, la sonda nasogástrica está colocada pues acá al principio, pues, digámoslo acá en la punta pues de la fosa nasal, ¿cierto? Con el baño le cambiamos los microporos y le podemos volver a cambiar el sitio de la fijación y se la podemos ir cambiando durante toda esta, pues alrededor de esta fosa nasal para que no siempre quede en la misma posición. ¿Por qué? Porque si se queda en la misma posición vamos a favorecer a úlceras y a lesiones en la piel. ¿Sí? Realizar limpieza de las fosas nasales, realizar cepillado de dientes al menos 2 veces al día o con enjuagues bucales. Algunas personas, por el hecho pues, de que ya tenga una alimentación por una sonda, se olvidan completamente de la boca. Entonces, de todas maneras, hay que volverles a realizar higiene de su cavidad oral. Bueno, entonces tener siempre el paciente sentado a la hora de administrar los medicamentos y los alimentos, siempre. Y cuando se los administremos, el paciente debe quedar como mínimo 45 minutos sentado, ¿sí? Lavar con agua después de cada nutrición o cada alimento, lo que les decía. Jugar, entonces, por ejemplo, si es una sonda nasogástrica con 30 o 40 centímetros de agua y si es una gastrostomía por ahí 20 o 30 centímetros de agua. No ofrecer ningún tipo de alimentos ni agua por la boca por el riesgo tan grande que ellos tienen pues de ahogarse. Humedecer labios con gasita o con algodón y humectarlos igual también con vaselina. Bueno, vigilar también los signos de infección de la gastrostomía. Esto es una gastrostomía sana. Vemos que esto acá está sana, ningún tipo pues, de complicación, igual que esta. Esto es lo que debemos de evitar, esto. Acá se ve que acá tiene salida de pus, ese también se ve muy regular. Debemos de realizar limpieza e inserción del sitio de la gastrostomía.
Como les decía, la gastrostomía tiene un anillo, eso es un anillo de coma y lo debemos de girar al momento del baño. Solo giramos el anillo. Eso es un procedimiento que no le duele al paciente, es un poquito incómodo, pero igual no le causa pues gran dolor. Debemos de girarlo porque ese anillo algunas veces cuando le colocan la sonda y nunca más le volvieron a tocar la sonda, ni siquiera en el momento del baño, cuando van y la mueven por ahí a los 5 días, este anillo puede estar pegado a la piel y es más fácil que el paciente se pueda lacerar y se pueda lastimar y favorecer al otro tipo de complicaciones del sitio de inserción de la sonda. Acá vemos pues cómo se limpia. Hay algunos que les dejan una gasita en forma pues como de ruana, ahí como en la sonda, pero es preferible, como ustedes prefieran. Bueno, acá yo hice como una tabla comparativa de los pros y los contras sobre tener una sonda nasogástrica y una gastrostomía. Entonces, una sonda nasogástrica es preferible para cuando hay nutrición a corto plazo, o sea, es decir, de 6 a 8 semanas, pero favorece a lesiones de la piel en las fosas nasales, lo que le decía, las zonas de presión por el largo periodo de estar en una sola posición. Favorece mucho al alto riesgo de broncoaspiración, desintubación involuntaria, es decir, que tenés la sonda y cualquier jalón o cualquier mala manipulación se puede salir. Es incómoda y es antiestética para el paciente. Con la gastrostomía, es preferible una gastrostomía cuando hay nutrición a largo plazo, es decir, mayor de 6 a 8 semanas. También favorece lo que decía, las lesiones de piel alrededor del estómago, la sonda, lo que, las imágenes que les mostré ahora, menor riesgo de... Ángela, ¿me escuchan bien? No, Ángela. creo que estuvo entrecortado en un momento, entonces, por favor, la última parte que dijiste, ¿la repites? O toda la diapositiva mejor. Sí, mejor retoma esa diapositiva, por favor. Jenny, Lo mismo del que Jenny, nada. Hola. ¿tú estás conectada por Wi-Fi o por cable? Por Wi-Fi. Es posible que te acerques lo más cercano al módem para de esta forma tratar de mejorar la conexión. ¿Me están escuchando toda la presentación entrecortada? No, solo fue ya ahorita. Solamente esa. Ajá. Ah, bueno, no, igual estoy un poquitico cerca del móvil, no, yo creo Bueno. que sí, no, sí. Bueno, entonces voy a volver a retomar con esta diapositiva. Bueno, entonces acá les traje una tablita comparativa sobre la sonda nasogástrica y la gastrostomía. Igual yo pues me van informando si se está escuchando muy mal, ahí miramos. Claro que sí. Bueno, listo, entonces la opción pues con la sonda nasogástrica es una nutrición que está pensada menos de 8 o 6 semanas. Los pros es que presentan lesiones en la piel en las fosas nasales, alto riesgo de broncoaspiración, la desintubación involuntaria es muy fácil, es decir, que al paciente que tiene sonda nasogástrica es muy fácil que se le salga la sonda. Es muy fácil porque en un jalón o en un descuido se le puede salir. Es incómoda y es antiestética para el paciente. Cuando pensamos en una gastrostomía, pensamos entonces en una nutrición, alimentación a largo plazo, es decir, de 6 a 8 semanas. También favorece a lesiones en la piel alrededor del estómago, lo que les presenté ahora, esas complicaciones alrededor pues, del sitio de inserción de la sonda. Lo muy bueno que tiene la gastro es que tiene menor riesgo de broncoaspiración y menor riesgo de desintubación involuntaria, porque como queda conectada directamente al estómago, evitamos mucho este riesgo. Es más cómoda para el paciente y es más estética. Listo. Hasta ahí todo fue como las generalidades de las ondas gástricas. Ahora pasamos entonces a la sonda uretral o la sonda vesical. La sonda vesical, entonces, ¿para qué se utiliza? Principalmente, ¿para qué? Para evacuar la orina de la vejiga. Está indicado en pacientes que están inmovilizados durante largos periodos de tiempo, retención urinaria, cicatrizaciones de heridas perineales y úlceras por presión. Cuando esos pacientes tienen heridas extremadamente grandes en esta zona,
es preferible colocarles este tipo de sondas para poder cicatrizar esas heridas. Bueno, entonces la sonda vesical se ingresa por el meato urinario y va llegando hasta la vejiga. En la vejiga ya vamos a inflar un balón, que es el que nos va a asegurar que la sonda no se salga. Al final, cuando colocamos la sonda, ponemos esta bolsa recolectora, que aquí es donde va a caer la orina, ¿sí? Ya muy presente, acuérdense que acá inflamos el balón, igual como la sonda gástrica, que también inflamos el balón para que no se vaya a salir. Acá también lo vemos, así sería en las mujeres. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de tener una sonda vesical? El principal riesgo son las infecciones urinarias, porque como esa sonda va directamente, pues llega a la vejiga y la vejiga está más cercana acá a los riñones, favorece mucho a las infecciones urinarias y renales, obstrucción de la vía uretral, sangre en la orina que es hematuria, trauma por un manejo inadecuado de la sonda. Acá también, por ejemplo, si vamos a pasar el paciente de la silla a la cama y no tenemos en cuenta que tiene la bolsa recolectora con la sonda, entonces cuando lo pasemos y lo jalamos, podemos crear una especie de trauma. Podemos hacerle tan duro el jalón que podemos desinflar este baloncito y se le puede pues, salir la sonda y puede crear un trauma acá. Eso son complicaciones, pues, pero eso es por un manejo muy brusco que se le da. Bueno, los cuidados básicos, igual como el otro, informarle siempre al paciente el procedimiento que le vamos a realizar higiene de manos antes y después de la sonda, realizar una adecuada higiene de genitales al momento del baño, igual también le bajamos el prepucio, le hacemos una limpieza muy bien ahí al meato urinario y durante el día también pues con pañitos húmedos. Vigilar salida de pus y de sangre por el meato urinario. En caso de que esté presentando esto, que esté presentando lesiones en el meato urinario, es preferible que se lo comuniquemos al médico. Bueno, vigilar el color y el aspecto de la orina. Yo les traigo eso para que ustedes conozcan cómo se puede colocar la orina. Entonces, esto es una orina con sedimento, deben de informar al médico porque posiblemente tenga algún tipo de infección. También estos son residuos fibrosos, todo esto se lo deben de comentar pues al médico que ustedes lo ven raro. Bueno, estos son el tipo de color de la orina que hay. Pues que esas son las más comunes. Idealmente debería estar en estos dos tipos de color. Estos colores que ya son pues con hematuria, son hipercolúricos, acá ya debemos de aumentar el consumo de agua. De igual manera debemos de informarle al médico del por qué pues que está presentando pues este color de orina. Debemos entonces aumentar el consumo de agua durante el día, vigilar el aumento o disminución de la cantidad de la orina. Ustedes aprenden a conocer muy bien a sus pacientes, ustedes ya saben en qué momento ellos orinan más o si orinaron en el día, sí, no, tienen que tener muy presente esto. Vaciar la bolsa recolectora antes de que se llene su capacidad total. Es decir, tampoco debemos de dejar que esta bolsa recolectora mantenga toda esa cantidad de orina porque también favorece la acumulación de microorganismos. Y recuerden que está conectada a la vejiga, entonces también se pueden subir pues, los microorganismos hacia el también es porque el peso de esa bolsa, si el paciente va caminando y se le cayó de pronto la sonda con la bolsa recolectora bien llena, también le puede generar traumas. Entonces, preferiblemente vaciarla cuando se pueda. Bueno, mantener la sonda fijada en el muslo, siempre para lo mismo, para no evitar tantos traumas ni molestias en los pacientes. Evitar que la bolsa recolectora se encuentre en el piso, no se debe tener así, lo mismo, porque favorece la entrada de microorganismos por este tipo de llave. Ella tiene una llave que es por donde uno la vacía. Entonces por acá también favorece la entrada de microorganismos y se la deja en el piso. Listo, por acá les traje una frase. Dice, pueden que olviden tu nombre, pero jamás olvidarán cómo los hiciste sentir. Igual, muchísimas gracias. Igual, cuando les ordenen una sonda o cuando pues pasen este tipo de cosas,
siempre va a ser como una conciliación de la familia y el médico, van a analizar como los pros y los contras, es una decisión que se toma junto con el médico mirando pues, riesgo-beneficio al paciente. Igual si de pronto ya los tienen en las casas y tienen algunas dudas o algunas preguntas, también nos pueden comunicar a nosotros con muchísimo gusto les damos las asesorías y bueno, espero que les haya sido de mucho agrado y preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Jenny. Felicitaciones de parte de todos los asistentes en los comentarios en el chat y en Facebook. Están muy contentos con esta charla tan explicativa y concreta. Tenemos algunas preguntas. Cuando aparece enrojecimiento alrededor de la sonda, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es mirar pues qué tan rojo es, se le puede siempre lavar con agüita y jabón al momento del baño, se le puede poner este tipo de cremas que son una pasta, que es como una pasta lasa, esa pasta tiene óxido de zinc, el óxido de zinc nos ayuda a cicatrizar heridas o a cicatrizar ese tipo de tejidos que están lesionados, se puede dejar ahí alrededor con ese óxido de zinc y se le puede colocar una gasita. Si vemos que aumenta, que va aumentando con el tiempo, que ve que tiene más signos de infección como calor, que le duele demasiado, que está con induración, si tiene más de 2 signos de infección, es preferible que le comentemos al médico. Listo. Un paciente con gastrostomía, ¿cuántas jeringas de agua hervida se debe pasar después de cada alimentación para limpiarla bien? Solamente una jeringa y si tiene gastrostomía, como va directamente al estómago, se debe jugar con 20 o 30. Es decir, tú le diste la comida, ya pasó toda, la vas a jugar, le juegas con 20, 30 y le haces un poquitico, con un poquitico de presión para que pueda barrer esos grumos que quedan en el trayecto de la sonda, pero solamente una vez. Pero a ver, si tú le vas a dar 3 veces, supongamos, tú le vas a dar la comida 4 veces le juegas, o sea, siempre es después de cada comida. Siempre, para que no se vaya a tapar. Listo. ¿Cómo realizar lavado de los puntos de alimentación y medicación? De los puntos, realizar los lavados. Supongo por donde ingresan las ondas. Bueno, no. Ellos tienen 2 vías. Igual las 2 vías son. Espérame que aquí tengo una. Acá hay 2 vías. Acá no se ve casi. Acá hay 2 vías. Se supone que la nutrición, para que le puedan captar bien la jeringa, se hace por esta grande, ¿sí? Esta pequeña sería para medicamentos, pero ya pues en la experiencia y en lo que en lo que yo he visto en el hospital, algunas veces la pequeña no tiene un buen empalme con la jeringa, entonces es mejor hacerlo los dos por la grande, porque igual acá se están uniendo, o sea, acá se están uniendo, ¿sí? Y finalmente, entonces, ¿hasta qué nivel se debe llenar la bolsa recolectora con la orina? Las bolsas vienen por 2.000 y 3.000, esos son 3 litros pues que tienen, ¿no? Que ustedes vean que sea fácil como de manejar, o sea, si el paciente orina, qué bueno que si inmediatamente que orina, la base, si lo tiene cerca, no quiere decir de que si se le llenó la mitad, entonces ya va a empezar como a sufrir, pues porque no la vació ya, no, pero sí como en el menor tiempo posible, lo mismo para que no vaya a acumular microorganismos ni nada de eso, ni tampoco le vaya a jalar. Puede ser la mitad, un cuarto. Como igual en el manejo con el paciente, ustedes van a ver que todo le va a pesar, entonces usted le pesa la bolsa recolectora, entonces para un manejo más fácil es mejor mantenerlas vacías. Bueno, Jenny, muchísimas gracias, extiendo las felicitaciones. Todos estamos muy contentos. Muchas gracias por participar y aceptar esta invitación y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a todos por tenerme en cuenta. Que les vaya muy bien. Voy a pausar por acá. Muchas gracias, Jenny. Bueno, continuamos con nuestra última charla del día de hoy y con la última charla de nuestro taller de cuidadores, de cuidados para cuidadores. Recuerden que este es nuestro primer taller de cuidados para cuidadores del año 2021.
Les agradecemos a todos por estar aquí.